my heart beats so that I can hardly speak. Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Café con Líderes. Hoy nuestro episodio número 10. Soy Andrés Montoya, su anfitrión en Café con Líderes, como de costumbre, y ya en nuestra 10ª edición. El día de hoy tengo el placer de tener como invitado, quien muy amablemente aceptó la invitación, José Manuel Echeverry. Bienvenido, José Manuel, muchas gracias de nuevo por aceptar mi invitación. Encantado de estar acá, la verdad un placer siempre, como lo hablábamos en off, estas conversaciones son valiosas como por dos motivos. Uno, por el hecho de conversar, compartir como conocimiento y todo, pero también por el hecho de que de alguna manera le ayuda a uno a aprender, porque muchos de los temas lo ponen a uno a reflexionar. Entonces para mí estos espacios son muy valiosos y te agradezco mucho esta oportunidad. Excelente, muchas gracias. Y te agradezco mucho porque recuerdo que cuando te hice la invitación me respondiste directo de una, me dijiste, listo, de una, vamos, hágale. Entonces, muchas gracias. Antes de arrancar, quiero darle la bienvenida a nuestra audiencia, a quienes están conectados en este momento. Bienvenidos. Quiero también, como queda la grabación, y es posible que haya gente que le vea la grabación, darle la bienvenida a las personas que se tomen el tiempo para ver la grabación. Los invito a colocar en el chat sus preguntas, sus comentarios, algo que quieran saber de José Manuel, algo que quieran saber de mí. Escríbanos también desde dónde están conectados y pues bueno, muy bienvenidos todos. Entonces, José Manuel, para arrancar este espacio, yo siempre lo he calificado, pues por un lado que es muy informal, como tú lo mencionaste, de la conversación informal, pero también lo llamo muy personal, porque se trata de nosotros como personas, como seres humanos, compartir de nuestro liderazgo, y siempre busco que la gente conozca algo del ser humano, de la persona que es mi invitado, de José Manuel, el día de hoy. Entonces, ahí Fabián Fredrickson dice que las cosas que te apasionan no son algo aleatorio en la vida, son un llamado. Entonces, la pregunta aquí es cuéntanos un poco sobre lo que te apasiona, lo que te ha apasionado en la vida y qué te mueve sobre esos llamados. Está muy buena esa frase porque me identifico con algunas cosas, porque cuando van pasando los años y les pasan a uno, empiezan a salir como canas a uno, empieza uno como a conectar cosas que le gustaban y que le apasionaban a uno desde antes y que le siguen apasionando. Entonces, en mi caso personal, digamos que me apasiona aprender y me apasiona como consecuencia como experimentar. Entonces, digamos que si tratara de describirme de alguna manera a mí mismo, yo me escribiría como un niño que está, un niño en un cuerpo de adulto que está tratando de batallar por mantenerse como niño, y cada vez cuando empezaron a salir más canas, cada vez batallo más con el tema de mantener como la esencia de niño desde el punto de vista de la curiosidad, de aprender, de equivocarme y de aprender a convivir con esas equivocaciones y esos fracasos que le pasan a uno en la vida personal o profesional. Entonces me apasiona mucho ser niño, con todo lo que implica ser niño desde ese punto de vista. También me apasiona divertirme, en el sentido de que para mí las cosas tienen que ser divertidas. Si no son divertidas, me desmotivo con facilidad en cualquier aspecto de la vida, y procuro que sea divertido, no necesariamente en un tema de fiesta y de irresponsabilidad, sino de buscar que las cosas sean fáciles de lograr, fáciles de hacer, y que la gente pueda sentirse en un ambiente donde puede disfrutar y puede vivir justamente sus pasiones. También creo que todos tenemos que buscar que las personas que están con nosotros sientan que están gozando, disfrutando y que están haciendo lo que les apasiona, y eso implica también dejarlos que sean niños. Yo diría que eso, para no alargarme demasiado, creo que eso es una buena manera de describirme. Gracias, José Manuel, pero creo que nos contaste una parte muy interesante. Creo que en algún punto vamos a lograr conectar con eso de me apasiona ser niño y divertirme, porque, y lo mencionas, ¿no? De aprender, de experimentar, y todo eso va en ser líder y va en tu propuesta que olvidé mencionar. Creo que varios de la audiencia saben que José Manuel es autor del libro Liderazgo Imperfecto. Y pues ahí haces unos planteamientos muy interesantes acerca del aprendizaje. Entonces, me alineo con el tema de ser niño y divertirme. Solo le agrego también el tema de ser aprendiz. Y eso es lo lindo de los niños, ¿no? Los niños siempre están aprendiendo y están experimentando. Entonces,
Muchas gracias, José Manuel, por contar todo. Eh, la próxima que quería dar en este café, y como lo hablamos fuera de línea, pues el concepto que tú propones de liderazgo imperfecto, pues tú lo desarrollas en toda tu experiencia, en todo lo que ha sucedido con tu vida, en todo lo que está pasando. Y yo lo alineo mucho con el hecho de que los líderes nos formamos y no nacemos. Hace poco me hicieron la pregunta, oiga, si es cierto que los líderes se forman y se desarrollan, no, eso no es un talento innato. Y yo di una respuesta, no la voy a dar acá, pero quería hilarlo con eso, porque me parece que los dos conceptos van muy de la mano, parte del liderazgo imperfecto y desarrollarnos y no ser innatos. Y quería que empezáramos en la conversación sobre eso. ¿Qué has visto tú y cuál es tu experiencia frente al tema de si los líderes son innatos o si los líderes nos desarrollamos? Yo pienso que los líderes definitivamente, y tengo como la convicción de que los líderes, ser líder es realmente una decisión, lo que implica que efectivamente se hacen. Y pienso que hay muchos malos entendidos de qué es ser líder y qué es ser innato como líder o que se nace como líder, y lo asociamos a cosas que creo que son equivocadas, en el sentido de que, claro, hay personas que tienen algunos talentos que les pueden facilitar ciertas cosas, pero realmente es una decisión. O sea, si tú decides ser líder, definitivamente vas a desarrollar las habilidades que te requiere para poder tener éxito en ese proceso. Y ser líder para mí es una decisión porque hay que pensar en la estrategia, resultados y en las personas. En la medida que uno tenga claro que son esos tres factores, desde mi opinión personal, y eso no implica que tengas un cargo, tengas un título, puedes ser líder en tu casa, en tu familia o con tu comunidad o en tu trabajo con un título, pero al final no es un tema de títulos, es un tema de realmente qué tan decidido estás de liderar tu vida y aprender luego a liderar a otros o a liderar el entorno que tú quieras liderar y ser protagonista. Entonces, para mí por eso es una decisión, porque es realmente comprender la responsabilidad que implica la estrategia, los resultados de las personas y la complejidad que esto conlleva sin importar el contexto donde tú te encuentres y trabajar para realmente hacer una buena amalgama de esas tres variables y es una decisión. Y esa decisión a veces creo que pasa que la gente no la toma consciente, sino que llega por accidente y entonces obviamente eso tiene todos los desastres que uno ve en el camino con las personas que llegan por accidente, como yo hemos llegado mucho, pero que realmente no toman la decisión de serlo, entonces no asumen la responsabilidad de ser líderes y entonces no trascienden o se quedan atascados en el camino. Entonces para mí es algo que se desarrolla y hay algunas variables que pueden ayudarte o no, pero es algo que uno desarrolla. Me encanta lo que planteas, que ser líder es una decisión. Y no sé en tu caso, pero en mi caso, cuando me convertí en líder de un equipo, digamos, no es que hubiera sido una decisión de voy a ser líder, siempre quería ser líder, pero cuando simplemente me llegó. Y pues dije, bueno, me le mido. Pero el hecho de que sea una decisión requiere, y ahí viene el hacernos responsables. Yo lo llamo un concepto que yo promulgo, que es el hacerme cargo. Y me parece muy lindo lo que tú planteas desde un principio, porque es hacernos cargos de nosotros mismos en esa decisión de ser líder. Entonces, me parece muy interesante tu definición en ese sentido, y concuerdo con el hecho de que los líderes nos desarrollamos, no nacemos innatos. Nacemos con unos talentos, y esos talentos nos ayudan, pero requiere de la decisión y requiere de la autoobservación y la autogestión para poder ver hacia dónde vamos. Entonces, y mi respuesta fue esa, mi respuesta fue, no, el liderazgo es un músculo. Lo hablábamos ayer cuando conversábamos, es un músculo que hay que ejercitar. Y aquí de pronto para compartir con la audiencia, José Manuel, se me ocurre, ¿cómo ejercitas tú ese músculo? Tú que tienes una carrera de liderazgo como ejecutivo, escribiste este libro que pues ha sido muy bueno en ventas, y eres una persona que eres un referente en liderazgo. Entonces, se me acaba de ocurrir la pregunta, ¿cómo ejercitas tú el músculo del liderazgo? Tú mencionaste uno y voy a arrancar por ese porque me parece que es tal vez el punto más crítico y es el hecho de ser consciente, o sea, de hacerse cargo. Tú lo llamas hacerse cargo y me parece que ese es tal vez el primer punto para ejercitar ese músculo, porque en la medida que uno
no logra desarrollar una capacidad para observarse, verse al espejo, ser crítico con uno mismo y buscar mecanismos para poder tener conciencia, entonces difícilmente uno se hace cargo de uno mismo, difícilmente uno se puede liderar a uno mismo y difícilmente realmente uno puede liderar a otras personas de manera efectiva, porque tampoco tienes una experiencia que no tiene que ser perfecta, sino tu propia experiencia para poderlo transmitir y ayudar al otro y enriquecerte con el otro. Entonces, para mí la primera manera de ejercitar, tonificar esos músculos es cómo busco mecanismos de diferentes formas, que existen muchas maneras, para poder hacerme cargo desde el punto de vista de verme al espejo, de poder realmente estar cuestionándome, preguntándome, y que eso implique efectivamente que yo pida feedback y haga otra serie de acciones para poder garantizar que siga en evolución constante y siga aprendiendo y siendo un eterno aprendiz. Entonces, yo pienso que inclusive ese es el punto de partida pero también el punto donde los líderes se atascan. Cuando no logran tener esa autoconciencia o no desarrollan herramientas o habilidades para ser autoconscientes, y entonces se terminan creyendo que efectivamente ya llegaron a la posición y ya es suficiente con lo que tienen y el músculo se atrofia porque no lo tonifican. Quería preguntarte un poquito más en detalle cuando hablas de que los líderes ahí se atascan, porque te estaba siguiendo, pero ahí surgió esa afirmación y quería que de pronto profundicemos en eso, porque ya mencionas uno de los pilares que tú propones en tu libro, en Liderazgo Imperfecto, que es ser un eterno aprendiz. Divino. A mí me encanta eso y lo hablaste desde cuando respondiste la pregunta de me encanta ser niño. Pero quería profundizar un poquito en ese concepto que mencionas de que los líderes se atascan. Ahí Sí, lo mencionas. yo pienso que se atascan porque yo lo que he visto, digamos, con diferentes personas, diferentes países y nacionalidades, en fin, es que es algo muy particular y deben haber estudios honestamente al respecto, no los conozco, pero tienen que haberlo, y es que pareciera que en la medida que las personas van subiendo jerárquicamente en la escalera organizacional, corporativa o lo que fuera, su capacidad de autoconocerse o de criticar ellos mismos y de poder realmente verse al espejo se va como reduciendo, se invierte, se vuelve como polarizado totalmente y se atascan justamente porque de alguna manera cuando tú terminas creyendo que eres un producto terminado porque ya llegaste al rol o al deseo de lo que tú querías de posición o de poder o de cargo, automáticamente empiezas a cavar un hoyo tan hondo y ahí se te vuelve muy difícil salir, y se vuelve difícil salir porque efectivamente se te pierde de vista que tienes que estar chequeando y haciendo mecanismos para poder validar si vas por buen camino o vas por mal camino, si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, si hay oportunidades de mejora, o si puedes seguir capitalizando algo que tú aprendiste a hacer muy bien para hacerlo más veces y refinarlo y llevarlo a la excelencia. Y esa habilidad, si no la desarrollas, que es difícil porque eso te impacta, en mi opinión, el ego, no es cómodo, o sea, verse al espejo constantemente, pues uno quiere verse bonito, no importa el género, tú quieres verte lindo, quieres verte bien, y si estamos acá en esta conversación, yo quiero que esto salga bien y que la gente que está acá conectada me vea bien y vea que conozco el tema o que soy un invitado que merece estar acá. Pero tengo que tener la capacidad para terminar esta reunión y decir, yo creo que sí, pero voy a preguntar cómo me fue y cómo me viste tú. Entonces, hacer ese ejercicio tan básico, tan sencillo, de alguna manera requiere primero un acto de humildad, pero también una capacidad crítica para poder realmente estar constantemente buscando mecanismos distintos para hacerlo. Si yo no lo hago, puedo terminar creyendo que esto salió fantástico, maravilloso, y resulta que fue un desastre por otra razón, pero esto ocurre en lo cotidiano. Entonces, por eso menciono que esto hace que si las personas no desarrollan esto tan sencillo y tan básico de tener puntos de autocontrol para poder ser más consciente, su carrera y su proceso de desarrollo se atasca, y ahí se atasca con mucha frecuencia. Entonces, por eso lo mencionaba, que cuando que el poder hace que el ego se suba, y además eres exitoso en tu rol, en tu carrera, en tu profesión, en tu emprendimiento, en tu negocio, entonces crees que efectivamente no hay que ser autocrítica. Ahí empieza ese hoyo tan hondo que te vuelve difícil salir y te atasca. Una manera de escribirlo bien particular, un hoyo tan hondo, que tienes razón. Y aquí se me ocurre una pregunta muy personal, voy a ser atrevido aquí en esta pregunta.
Después la respondo yo si quieres para que seamos justos en la balanza. ¿Has estado atascado en algún momento en tu carrera? Uy, muchas veces, muchas veces. He tenido golpes muy duros profesionales y personales justamente por eso. He procurado como tratar de alguna manera hay cosas que se me han vuelto obsesión justamente para tratar de atascarme lo menos posible Ujú. y por lo menos que saber que si me atasco me doy cuenta rápido. De hecho, hoy eso es hoy digamos que profesionalmente y personalmente es tal vez es de lo que más me inquieta yo te podría decir que tal vez es mi principal temor en mi vida, por decirlo de alguna manera personal o profesional, es que no me dé cuenta que estoy atascado. Pero Ujú. sí he De tenido acuerdo. fracasos importantes. Cuando inicié mi carrera profesional, yo terminé muy joven, entonces como era tan joven, cuando terminé el colegio y la universidad muy, muy pequeñito, siempre fui la mascota de todos los lugares, por ser pues, más pequeño en edad, y eso hizo que de alguna manera pues arranqué una carrera muy prematura, pero pues con la inmadurez que eso conlleva también, De y acuerdo. no es excusa, pero al final es la realidad, y esa inmadurez me llevó a que me atascara muy pronto, más o menos como a los 8 o 10 años de mi primera carrera profesional que iba avanzando muy bien, tuve unos fracasos brutales pero porque estaba atascado. Y me ha pasado en la vida personal también, sin lugar a dudas, Ujú. donde me ha pasado que he cometido errores familiares, personales en diferentes momentos y que me han hecho atascar en mi vida en diferentes formas. Entonces, sí me he atascado muchas veces y creo que va a haber otros atasques que vas a tener con seguridad, no lo dudaría. Por eso te decía hace un momento que tal vez si me preguntaras qué me da miedo hoy, no es tanto que me atasque o que me equivoque, sino Sí, que no me entere que estoy atascado, porque de eso me acuerdo. da ansiedad de no saber, porque normalmente lo que pasa es que cuando uno se atasca, todos saben que estás atascado menos tú. Sí, sí, Todos eso es. sabes que estás embarrando lo horrible y que estás haciéndolo, vas por muy mal camino para el abismo, pero tú no sabes. Tú estás convencido que vas para el cielo. Sí, tomando tu respuesta, me atrevo a decir está bien atascarnos. Somos seres humanos, no hay ningún problema. Lo importante es darnos cuenta. Y creo que tú ya lo mencionaste, porque creo que parte del aprendizaje que podemos compartir con la audiencia es cómo salir de ahí, cómo salir de la atascada. Y de pronto ahí me adelanto y comparto yo mi experiencia en ese sentido, porque yo estaba atascado en algún punto de mi carrera y no me había dado cuenta, no sabía. Y estaba en ese punto, tú en el libro haces alusión al síndrome de Dunning-Kruger, que es de que uno cree que se las sabe todas y yo me creía el sabio, se las sabía todas. Y pues me estaba yendo bien y sacábamos productos, sacábamos equipos adelante, pero la única manera de darme cuenta fue cuando recibí el feedback de mi gente y me dieron el feedback de decirme, vea, es que sus comentarios son maravillosos, usted es muy inteligente y nos ayuda, pero cuando usted sigue con eso, ahí llegamos a un punto donde ya es demasiado. Y para mí fue una sorpresa y un golpe duro, pero fue a su vez una oportunidad en la que vi. Para mí, y tú lo mencionaste en un principio, el preguntar y el obtener el feedback es una de las herramientas que podemos utilizar para salir adelante. No sé cuáles fueron, si es la misma para ti que utilizaste o ves alguna adicional, o cómo salir de esa atascada además de la conciencia. Yo también hago mucho y soy medio obsesivo también con el tema de la retroalimentación o el feedback y sobre todo los que somos latinos y estamos más en entornos latinos es un poco más desafiante porque a la gente le cuesta trabajo darte feedback para mejorar, ¿sí? Mm, Para felicitarte, hay veces la gente es difícil, pero lo hace con más naturalidad, pero para decirte que estás atascado, a la gente le cuesta mucho trabajo. Entonces hay que buscar técnicas sencillas que te permitan que la gente sí te lo diga. Entonces sí creo que hay que obsesionarse con preguntar de diferentes formas. Yo también lo otro que hago como adicional es eh, cuestionarme mucho hay veces y procuro hacerlo semanal. Una cosa sencilla, pues muy básica es, yo trato de hacer un balance semanal de qué pasó bien y qué pude haber hecho distinto para ujú. tratar porque eso a veces me genera como alertas al respecto de, sí, creo que esto es una señal de que puedo estar atascándome, porque efectivamente, digamos que en ese proceso de reflexión
me genera como alguna alerta y lo valido nuevamente como con el feedback, pero sí, algo, y es irónico porque para serte honesto, cuando en mis primeras como roles de liderazgo o mis inicios de carrera, para mí era como, para serte honesto, como ridículo hacer un balance reflexivo de cómo fue la semana, o cómo fue el día, o qué hice bien o qué hice mal, porque pues para mí estaba hecho que si estaba mal me lo iban a decir y si estaba bien, pues ya estaba muy bien. Pero yo sí creo que uno tiene que buscar espacios reflexivos de diferentes formas, y tú y yo lo hablamos, inclusive lo voy a asociar con algo que hablamos tú y yo de la tecnología, justamente que hoy se vuelve más complejo porque todos estos dispositivos electrónicos y todas estas cosas que usamos que son potentísimas y todo lo que quieras, también te generan una distracción tan alta que no tienes espacio para reflexión. Entonces, hay que desconectarse de alguna manera de todos estos distractores para sentarse a decir y a pensar qué hice bien, qué no hice bien, esto cómo funcionó, qué pude haber hecho diferente, tengo una conversación pendiente, debería tenerla y no la he hecho, y en un papel o en otro medio buscar la forma de realmente hacer ese tipo de reflexiones. Creo que hemos venido perdiendo esa capacidad reflexiva que es innata en los seres humanos, pero es tremendamente relevante tener espacios reflexivos, uno esotérico, filosófico, dependiendo de lo que cada cual quiera, como lo quiera manejar, pero esos espacios son otro mecanismo para poder realmente darse cuenta que estaba atascado, o darse cuenta que hay cosas que pudiste haber hecho diferente. Lo que a cada uno le sirva es lo que funciona, pero lo importante es trabajar en esa conciencia para darse cuenta. Ahorita te comparto una pregunta que me hicieron esta mañana en una reunión que tuve con alguien que estábamos haciendo networking, pero primero quiero saludar a Vivi, que está conectada con nosotros hoy. Ella es una fan tuya, acérrima. Apenas vio el streaming, lo comentó de una manera interesante, y ella hace una pregunta que ahí la puedes leer. Y me parece una pregunta muy linda porque tú abordas el concepto en liderazgo imperfecto de una manera directa, hablando de las organizaciones líquidas. Creo que va por ahí. Entonces, pues te dejo la pregunta de cuáles son los retos actuales cuando vemos colaboradores más dinámicos. Sí, esa pregunta está muy buena. Pongo las gafas porque no veo tan al detalle, obviamente, pero muchas gracias, Viviana, por la pregunta y por seguir y tal cual, lo que tú dices. Yo pienso que el primer reto gira alrededor de la manera como ha cambiado el mundo en un aspecto que es el tema de las organizaciones líquidas, y es que estamos en un mundo en el cual ya todo se diluye de manera mucho más rápida, y esto funciona. Yo siempre hago la analogía del agua. Cuando tú tomas agua de la ducha, de la piscina, donde estés, y tratas de retenerla con tus propias manos, llega un punto que se empieza a diluir y a escapar de tus dedos inevitablemente. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día en varios aspectos de organizaciones líquidas. Uno, el entorno cada vez es mucho más volátil, y yo creo que los que tengan canas así como yo se acordarán que uno planeaba 5 años y uno hablaba de la visión a 10 años o cosas de ese estilo. Hoy uno hace algunas cosas de este estilo, pero casi que monitorea trimestral inclusive algunas cosas, y todo va modificando. Eso es un cambio relevante. El otro cambio relevante gira alrededor de, que es otro gran desafío de liderazgo, es el hecho de que las estructuras también se van diluyendo de manera más dramática. Cada vez los organigramas tienden a desaparecer o volverse mucho más planos, e inclusive las compañías que supuestamente en el papel tienen tu organigrama con 30.000 jerarquías, en la práctica lo que está pasando es que está el organigrama y por detrás hay una comunidad y un ecosistema que opera. Entonces, por más que esté el organigrama en papel y no hayan evolucionado, por decirlo de alguna manera, la realidad práctica es que es la estructura, la comunicación, los hilos de poder, la toma de decisiones, el conocimiento y la innovación va por unos ecosistemas paralelos. Si no los aprovechas y no te mueves alrededor de esto, por más que creas que el organigrama y el poder va a funcionar, no va a funcionar. Eso es otro gran cambio. Y yo diría que el tercer gran elemento es que el mercado laboral cambió. Asociamos mucho, esto lo menciono porque me parece un tema importante, que es otro gran desafío, y es que hemos simplificado este tema de las generaciones, diciendo que algunas son más flojas, que son de cristal, bla, bla, bla. Ahora, algo de cierto o no de cierto, yo no voy a entrar en esa conversación, pero el punto de fondo es que no es tan simple. El punto es que las personas hoy en día tienen otras expectativas, tienen otras perspectivas de la vida, y eso hace que efectivamente tengan otros propósitos, demanden otros propósitos y demanden líderes
mucho más sofisticados o mucho más responsables y mucho más inspiradores al respecto. Son menos tolerantes al liderazgo mediocre. Entonces, en esa medida también hay que comprender que esos liderazgos de antes de comando y control puro, que en algunos momentos es importante aplicarlo, per se no funcionan para todo el mundo, ni para todos los momentos, ni para todos los instantes, sino que hay que entender que efectivamente hay que trabajar con personas que tienen esas otras expectativas, otros propósitos de vida, y que al tener menos tolerancia, yo tengo que comprender que ese es el entorno que debo mover. Entonces, ahí hay otro gran elemento que creo que se nos olvida y que es muy sencillo desde el punto de vista de estás con seres humanos, pero son seres humanos más exigentes en el mundo laboral. De acuerdo. Y qué buena respuesta, muchas gracias, José Manuel. Yo solo complementaría con el tema de la diversidad y con una aproximación holística de la diversidad, no solo de lo típico que ve uno sobre temas de género, temas de orientación sexual, etcétera, sino es la diversidad que hay en que todos somos únicos, todos somos diferentes. Y tú mencionaste algo muy interesante sobre las generaciones. Ahorita ponemos una pregunta que tiene Edgar también al respecto. Pero aquí es donde viene el tema de los sesgos. Tú mencionaste un sesgo que dijiste de estas generaciones que son de cristal, etcétera, etcétera. Y eso es muy importante en el liderazgo, darnos cuenta de nuestros sesgos. Y creo que las organizaciones tienen el reto de la diversidad tan amplia que hay en este momento y como líderes tenemos el reto de hacernos conscientes. Ahorita hablábamos de la conciencia de nosotros mismos, pero aquí es la conciencia también de los demás, de dónde están, desde esos sesgos que podemos llegar a tener y ver dónde están las personas y ser conscientes sobre las demás personas. Me atrevo a complementar eso. Creo que además de todo me estoy robando cosas que están en tu libro. Tranquilo, adelante, me parece buenísimo. Como luego con ellas y estoy poniéndolas aquí también, pero yo agregaría eso, no sé qué piensas tú de lo que estoy agregando. No, tienes toda la razón, yo coincido contigo. Es que el tema de los sesgos aplica para esto de las generaciones, pero también aplica para la diversidad, porque también la diversidad también la hemos terminado simplificando a una cota de género o a ciertas características que son importantes, por supuesto, pero el tema de fondo otra vez, yo voy a volver a tomar el tema de las generaciones, pero ahorita extrapolado a lo que tú mencionas, que es otro gran tema de los sesgos, es el tema no es si tengo que tener una cuota de género, sino que si tengo que hacer A, B, C, D. El tema es que tengo que ser consciente y aceptar la cruda realidad, y es que todos tenemos sesgos, no tiene nada de malo, eso no es un pecado mortal, pero hay que saber que los tenemos para poderlos gestionar. Porque si me meto la batalla de que ahora los discriminados son estos, o ahora esto se volvió pues una cosa que a nadie le puedo hablar, o porque tengo que hacer, no, eso no es la discusión. La discusión es, tenemos sesgos por nuestra educación, por el entorno en que vivimos, los privilegios que tuvimos, lo que fuera. No importa qué fuera y somos, tú lo mencionabas, somos únicos. Pero eso al hacernos únicos hace que tengamos unos lentes para ver la vida basado en esa propia experiencia. Eso nos hace tener esas creencias que son muy válidas y es mi verdad, pero mi verdad no es la verdad de todos y tengo que respetar la verdad de los otros también, porque desde su óptica o de esos lentes también es diferente. Entonces, cuando entiendo y acepto que tengo esos sesgos, soy capaz de gestionarlos y tratar de cuestionarlos para tomar decisiones, para contratar gente, para desarrollar talento, e inclusive desde el liderazgo para comprender que efectivamente no a todo mundo lo puedo gestionar distinto, pero por el otro lado también para capitalizar la innovación. Si no abro esa compuerta para poder aceptar esas diferencias y entender que son distintos, pues la innovación va a ser bastante pobre, porque la innovación llega a las ideas distintas. O sea, los que piensan distinto a mí, de alguna manera las callo de diferentes formas, pues entonces no tengo la diversidad que requiero, no se gestiona la inclusión y por supuesto no ocurren estas ideas porque no van a salir a la luz. Me encanta cuando tú mencionas que está bien tener sesgos. Lo importante es reconocerlos y desde ahí ser conscientes para no hacer esas cosas como las que tú mencionas de callar a la gente, a veces de manera inconsciente, ¿no? Porque no es ni siquiera intencional, no es nada de eso, es de manera inconsciente. Y me encanta decir, porque es que creo que es el concepto lo bonito del concepto que tú planteas de liderazgo imperfecto. Somos imperfectos y reconozcámoslo y aceptémoslo y partamos desde ahí para aprender, para crecer, ser una mejor versión de nosotros mismos, ser aprendices.
y pues no hemos hablado mucho de la vulnerabilidad, pero pues esa es crítica. Edgar hace una pregunta bien interesante. Bienvenido, Edgar. Muchas gracias por acompañarnos. Habías escrito que no tenías video, espero que lo tengas y estés deleitado con vernos en pantalla, José Manuel. Él pregunta que qué cambios en pospandemia y más con las nuevas generaciones. Supondría, Edgar, que estás preguntando más desde el rol del líder que está cambiando y cómo deberíamos allá, pues, digamos, modificar un poco nuestro entorno. Yo pensaría que un punto relevante que lo mencionamos y lo mencioné hace un rato es comprender que y más, yo diría que pospandemia se volvió más dramático este asunto porque efectivamente la gente, lo que yo mencionaba hace un rato, se volvió mucho más exigente con los líderes, desde el punto de vista que ya están pensando diferentes cosas y exigiendo diferentes cosas. No es casual que pospandemia se haya disparado temas o se hayan generado conversaciones muy relevantes alrededor de temas de bienestar, de salud mental, de salud financiera, de flexibilidad laboral, de muchas otras cosas que, si recuerdan, antes de pandemia prácticamente eran imposibles conversar o eran una herejía en muchos lugares. Entonces yo pienso que todo este tipo de cosas post pandemia lo que hicieron realmente de fondo fue, cuando te ves enfrentado a estas situaciones de vida o muerte o situaciones tan dramáticas, la gente empieza a tomar esa conciencia que hablábamos al inicio y que hablábamos alrededor de tener ese músculo que te mantenga como activo para hacerte cargo. Y desde el rol del líder eso implica efectivamente que tú tienes que estar mucho más alerta a lo que está alrededor. Entonces hay que ser consciente de que el mercado laboral per se en sí cambió. Antes veníamos de un mercado laboral donde las empresas eran las dominadoras y dominábamos nosotros. Yo tenía una vacante, la publicaba y tú tenías que explicarme por qué yo te tenía que contratar. ¿Sí? Esto era prepandemia literal. Hoy tú tienes que explicarle al candidato qué le puedo dar yo y por qué él tiene que trabajar acá desde el punto de vista para que sea feliz y qué le puedo ofrecer yo. O sea, la dinámica cambió dramáticamente. Entonces, hoy no es un mercado de empleadores, hoy es un mercado de empleados desde todo punto de vista. Y sé que los mercados laborales nuestros o latinos de alguna manera son más deprimidos o más con tasas de desempleo un poco más elevadas. Sin embargo, yo lo vivo constantemente, lo sigo viviendo. Yo voy a entrevistar a alguien y termino entrevistado yo. Entonces, ¿qué tiene que cambiar el liderazgo? Tiene que cambiar que efectivamente tenemos que ver el mundo distinto y tenemos que ver personas y no ver empleados. Porque si vemos empleados asalariados que voy a contratar o que voy a liderar, pues ahí difícilmente voy a conectarlos con propósito y los voy a inspirar y voy a lograr sacar lo mejor de esas personas. Me van a durar muy poco y luego me voy a sorprender de por qué se van tan rápido y voy a echar otra vez la culpa a la generación de cristal o a la diversidad o en excusas. Cuando el tema de fondo no es ese, el tema de fondo es que, otra vez, la exigencia de nosotros como líderes es mucho mayor. La gente nos observa más y espera mucho más de nosotros. Estamos más bajo el reflector. Algo que se me ocurre para agregar ahí en la respuesta, José Manuel, y para que para ver cuál es tu opinión al respecto. Yo creo que algo que cambió de manera importante es el tema de la conexión con la gente. Tú lo mencionaste con los problemas de seguridad psicológica, de que la gente se sienta tranquila, de los temas financieros, etcétera. Pues yo creo que uno de los grandes cambios es que la gente está, en este momento busca más conectar y por eso te han entrevistado en las entrevistas. Y conectar es no preguntarte, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo saludar bien y tomarnos el café? Sino conectar de verdad, de mente a mente y corazón a corazón. No sé tú qué opinas de eso. Eso es un súper punto porque yo coincido contigo plenamente y es un gran punto porque definitivamente esto tiene que ver con algo que mencionaste ahora que no hemos hablado y es la vulnerabilidad. Implica involucrarte personalmente. Y otra vez esto no trata de que seamos tú y yo los grandes amigos que salimos de fiesta o las familias son muy amigas. De eso no se trata. Pero se trata de ser vulnerables desde el punto de vista que para poder conectar con la otra persona, yo tengo que abrir esa mente, ese corazón que tú mencionas, de tal manera que tengo que ser auténtico para poder decir cómo te ayudo y ven te cuento yo qué estoy haciendo para poder generar una relación mucho más auténtica que genere esa conexión. Pero esa conexión literal es imposible generarla si no hay vulnerabilidad por medio. Lo que lo conecta a uno con las personas es la vulnerabilidad.
y si no, miren quiénes son sus mejores amigos o amigas o las personas con las cuales ustedes tienen una conexión realmente importante o profunda, y se van a dar cuenta que están conectados desde esas imperfecciones porque la vulnerabilidad les permite ser imperfectos o ser vulnerables al frente del otro. Entonces, ese es un tema clave, crítico, y es tal vez lo que hace la diferencia de los líderes que inspiran y trascienden y los que son muy exitosos, pero no logran realmente replicar su modelo o logran ser sostenibles en el tiempo con su modelo de trabajo. Buenísimo. Comparto contigo todo y chévere que nos ayudes a profundizar un poquito más en la parte de conexión, porque ha sido casi un punto común en los cafés cuando hemos hablado con diferentes líderes y coaches, porque yo también he invitado a coaches, y la conexión sí se puede lograr, es derribar aquellas barreras donde ponemos barreras a nuestra vulnerabilidad y se puede lograr incluso a través de herramientas tecnológicas como Zoom o como Teams o ese tipo de cosas. Sí. Antes de pasar a mi último punto, que fue el que más me impactó cuando leí el libro, y digo que me impactó fue por algo que me reveló de mí mismo, ¿vale? Y ahorita quiero entrar después, que hay una pregunta buenísima de Francisco. Bienvenido, Fran, gran amigo, lo quiero mucho. Él me da retroalimentación sobre mis cafés, hasta cuando hay algo que estoy haciendo que no sea adecuado, él me escribe, oiga, deje de hacer. Es una gran persona. Bienvenido, mi querido amigo. Él hace una pregunta muy interesante que está en boga hoy acerca de la inteligencia artificial. ¿Cuál es tu experiencia al respecto? Esta otra pregunta muy interesante, y me sonrío porque tengo un artículo escrito que no he publicado, que va a salir pronto. Yo tengo un newsletter y lo voy a publicar, este mes sale, que tiene que ver justo con lo que preguntas, y pienso que aquí hay un elemento muy relevante desde el punto de vista, yo diría, lo voy a tratar de acotar como a dos grandes temas, y voy a arrancar por el de la conexión porque tiene todo el sentido del mundo mencionarlo en este tema de inteligencia artificial, y es que con la inteligencia artificial tenemos que comprender que todas estas tareas repetitivas y todas estas actividades que realizábamos, hay una gran oportunidad de que desaparezcan o que sean transferidas a la inteligencia artificial, que lo va a hacer muchísimo mejor que nosotros. Entonces eso hace que se abra un espacio relevante para poder conectar con las personas, que donde lo que hagamos es empezar a transferir más bien nuevas actividades rutinarias o cosas de bajo impacto a las personas, lo que va a hacer es desconectar mucho más a la gente. Entonces, para mí tiene que ver con un punto muy relevante, es que los trabajos van a ser cada vez más humanos, más mentales de alguna manera, desde el punto de vista que van a requerir mucho más valor agregado y mucho más impacto, y van a ser más demandantes desde el punto de vista justamente de la conexión. Pero si la inteligencia artificial la uso de manera inapropiada, lo que va a terminar pasando es que va a perder de manera más acelerada trabajos, personas en ese proceso. Entonces yo diría que ese es un punto. Y el segundo gran punto tiene que ver justamente cómo capitalizamos esa inteligencia artificial en el liderazgo para ser más eficientes nuevamente en el tema de estrategia, resultados de personas. Porque hoy, les voy a poner un ejemplo muy básico, hoy todavía yo veo en todas las compañías, inclusive yo le hago bullying a compañeros de trabajo hoy en día todavía, donde todavía creemos que la manera de resolver cosas es por medio de un WhatsApp o un correo electrónico, y por medios que son realmente obsoletos. O sea, hay una tecnología mucho más elaborada de que son la inteligencia artificial, que realmente nos permite ser mucho más productivos y mucho más eficientes. Entonces yo como líder tengo que comprender también que la manera como yo puedo ser más efectivo, lograr mejores resultados, ser más estratégico, estar más conectado con las personas, es aprendiendo estas nuevas herramientas, aprendiendo a capitalizar la inteligencia artificial y y romper muchos estos mitos que hay que nos va a pasar como lo que pasa en las películas de Terminator, lo que nos tocó a los más viejitos acá alrededor de estos temas, y todas las películas nuevas que hay un poco de mitos alrededor del tema, y realmente aprovechar la tecnología para poder liderar de manera mucho más eficiente, mucho más estratégica y mucho más conectada a las personas. Totalmente de acuerdo, bien interesante. A propósito de Terminator, yo soy de los que me las alcancé a ver todas en el teatro, no en Netflix. Yo también me las vi en el teatro y me alcanzaba a tocar todas. Pero muy interesante. Puse la primera frase que colocaste, que la inteligencia artificial va a hacer los trabajos más humanos, porque esa afirmación me parece revolucionaria en este momento, porque es que todo el mundo, bueno, no debo generalizar. He visto una tendencia en temor a la inteligencia artificial. Y precisamente lo que se dice es que la inteligencia artificial va a reemplazar a las personas.
Y el planteamiento que estás haciendo aquí es diferente. No las va a reemplazar, sino va a hacer que los trabajos sean más humanos para lograr que esas tareas repetitivas se hagan de manera automática. Y yo lo único que le agregaría a lo que tú has mencionado es que como líderes debemos conocer la inteligencia artificial para ponerla a nuestro servicio. Precisamente porque no va a reemplazar a la gente, sino nos va a ayudar a conectar, a que esos trabajos sean más humanos, como tú lo mencionas, y nos va a ayudar a ser más productivos. Y es muy importante. Hoy en una reunión que teníamos lo hablábamos y decían, no, pero esto era con unas personas de India, decían, no, pero no, porque yo estaba proponiendo utilizar inteligencia artificial para unas revisiones que son muy extensas y toman mucho tiempo, y yo puedo pedirle a la inteligencia artificial que me ayude a revisar los documentos. Y decían, no haga que la inteligencia artificial nos reemplace. Y yo le dije, pero ¿por qué no? Lo hacemos, reducimos de 5 días a de pronto medio día, y los otros 4 días y medio nos sentamos a definir qué hacemos desde ahí nosotros como equipo. Fue interesante porque pues surgió y me parece tu planteamiento muy interesante y muy poderoso. Bueno, el punto que quería plantear de lo que mencioné, para ya no extendernos mucho, yo trato que el café esté entre 30 y 45 minutos y ya estamos ahí, es el quinto pilar, que es desarrollar líderes. Y te voy a decir por qué me impactó mucho. Porque yo siempre lo digo, yo quiero desarrollar a mi gente, yo quiero desarrollar líderes. Y trato de hacerlo. Pero cuando vi los tips que tú colocas y las cosas, yo dije, pucha, no estoy haciendo la tarea. Y soy convencido de ello. Entonces, porque es un pilar que me parece, los 5 son muy importantes, pero es que ese, para mí, Andrés Montoya, me impactó mucho y quisiera que hablemos de eso, José Manuel, porque además me parece que vienen generaciones detrás a tomar liderazgo. Cuando uno mira a veces estadísticas demográficas, las posiciones de liderazgo están más en edades mayores que en edades menores, por arriba de 40, 45, incluso 35, y tenemos unas generaciones que vienen tomando fuerza y que seguramente van a tomar el liderazgo. Y es muy importante desarrollar líderes. Entonces, quería proponerte que hablemos unos minutos sobre eso, porque para mí es un tema muy importante y muy relevante. Sí. Para mí también fue muy importante. De hecho, es un tema que se volvió como un mantra para mí por diferentes razones en su momento, cuando también lo descubrí, porque para mí era nuevo hace un tiempo. Y yo quisiera tratar de arrancar resumiéndolo de una manera tal vez distinta, y es el hecho de el primer paso acá para poder ser productor de nuevos líderes es aceptar y declarar que soy prescindible. Porque cuando declaro que soy prescindible, entonces me pongo en una postura donde ya voy a poder contratar los mejores, gente mejor que yo, para que luego me reemplace. Y cuando tengo ese mindset o esa mentalidad de que soy prescindible, entonces me despojo de un poco de temores y de paradigmas al respecto, y me focalizo realmente a garantizar cómo contrato a la mejor persona, cómo busco que esa persona llegue a posiciones iguales o superiores a la mía, y cómo hago un rebalanceo en mi equipo para tener otra vez todos estos temas que hemos venido hablando de diversidad, equidad, inclusión, diferentes generaciones, diferentes estilos de pensamiento desde todos los puntos de vista, para que las personas realmente puedan brillar. Y cómo yo hago realmente para que todos puedan florecer. Y florecer puede implicar que efectivamente yo me marchite. Pero no tiene nada de malo que yo me marchite, porque eso me va a retar y me va a desafiar a mí a que efectivamente migre hacia otro lado, hacia otros desafíos, desarrolle nuevas habilidades. Pero en la medida que la gente pueda florecer y pueda brillar sola, ese es el momento en el cual realmente nos dedicamos a ser productores de nuevos líderes, que debería ser el gran desafío que tenemos nosotros. Nosotros deberíamos estar concentrados en cómo hacemos para crear un entorno, un ambiente donde las personas puedan brillar, florecer y puedan inclusive muy pronto llegar a posiciones superiores a la mía. Hay gente que no quiere y está muy bien que no quiera, pero si estás con el concepto de buscar que la gente pueda llegar a brillar por sí sola, sin que tú estés siendo tú prescindible, las cosas y las ocasiones cambian desde mi punto de vista. Entonces, el ser prescindible para mí tal vez es la palabra clave, en mi opinión, cuando uno habla de ser productor de nuevos líderes, que es el último pilar, y lo que tú mencionabas, a mí también personalmente fue uno de los que más me impactó por lo que seguramente leíste en la historia del libro de lo que viví en su momento. Pero tal vez es el punto de quiebre y el que te permite hacer un cambio de chip
para poder realmente comprender que estamos de paso y que no somos indispensables. Esta historia de ser indispensables tenemos que borrarla del cerebro. Nosotros no somos indispensables y en la medida que hace muy poco, hace unos cuantos días nada más hablaba con alguien que tiene un rol mucho más grande que el mío y está en una conversación de diferentes temas y que tiene relación con esto. Y yo le decía, el tema de fondo es que si nosotros nos vamos no pasa nada en el negocio, absoluto cero. Le decía, si se van esos que están allí que estamos discutiendo, ahí sí tenemos un problema, pero nosotros, Sí. somos prescindibles. Entre más subimos, más prescindibles nos volvemos, menos indispensables. Y en la medida que creamos el mecanismo de tratar de ser indispensables, cuando atascamos y dejamos de producir personas y desarrollar talento y dejamos de desarrollar lo mejor para la compañía. De acuerdo. Y pues el punto es tan claro que a veces ni siquiera nos damos cuenta que somos prescindibles y que es la realidad. Digamos, suponiendo que algo pase, llega y a uno le pase algo, la compañía decida tomar una decisión y uno sale, la compañía sigue y el equipo encuentra la manera de surgir y salir adelante. Entonces, es una realidad que está ahí, que tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de ello. Lo único que yo agregaría es aquí, y esto puede ser más un tema mío, aunque lo he visto, es un tema de propósito, y es que en el liderazgo hay que tener sentido de servicio y de dejar huella y de contribuir. Digamos, es lo que yo he visto en los líderes que yo admiro, es lo que he visto en los mentores que he tenido de liderazgo, es lo que no he visto también en aquellos de quienes aprendemos mucho también porque están al otro lado. Realmente el liderazgo se trata de servir. Hace poco lo hablábamos y creo que en un post que puse yo en LinkedIn hablábamos de eso y era bien interesante. Entonces, pues bueno, José Manuel, pues aquí podríamos continuar hablando un montón, pero ya vamos a completar casi una hora. No sé, quisiera preguntarte qué quieres compartir para cerrar. No sé, aquí es... Yo tal vez lo que quisiera mencionar como adicional, tal vez que tiene que ver con todo lo que hemos conversado, es que tenemos que dejar de quejarnos de la vida, de la sociedad, del entorno en el que nos rodeamos, que es complejo. Nuestros países son muy difíciles todos y ninguno es un país, nosotros no somos un país nórdico para nada, ni nada por el estilo, inclusive ellos también tienen sus problemas particulares. Entonces, cuando hablamos de liderazgo tenemos que arrancar por nosotros mismos. Entonces, en vez de asumir un rol de queja o de víctima, tenemos que comprender que nosotros tenemos el poder y la responsabilidad de que sea modificar lo que está alrededor de nosotros, lo más cercano a nosotros. Y con esto lo que yo quiero decir es que el rol de nosotros como líderes también implica ser buenos líderes de familia o cabezas de hogar, ser buenos en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en nuestra zona donde estamos, que con eso también estamos construyendo sociedad, estamos construyendo un mejor lugar para las personas que están alrededor de nosotros, para nuestros hijos, para nuestras familias, para nuestros amigos, que eso es lo que controlamos al final del día. Y ahí tenemos mucho margen de maniobra como líderes para poder generar un impacto positivo a la sociedad, a la comunidad, al entorno, al propósito que cada uno de nosotros tenga. Y ahí tenemos mucho para hacer. Y todos los que seguramente están acá conectados tienen unos talentos potentes, poderosos, que como tú decías, va a tomar tu palabra, tenemos que entender que hay que ponerlo al servicio de lo que está en nuestro entorno, a nuestro alrededor, en lo que podemos impactar, pero en nuestro propio entorno hay mucho en lo cual podemos poner nuestro servicio, nuestras habilidades de liderazgo que tenemos. Y eso construye un grano de arena para que tengamos un mejor sitio. Buenísimo, muchas gracias por compartir eso y compartirnos esa reflexión, porque al final, ante todo, antes de ser líderes, de ser trabajadores, de ser todo eso, somos seres humanos. Y el ser humano es el que está detrás de cada rol, familia, comunidad, amigos, liderazgo, organizaciones. El ser humano es el que está ahí y no lo podemos despedazar, no lo podemos poner. Hay liderazgo circunstancial, pero no lo podemos despedazar. Y lo que tú nos estás diciendo es, salga, servicio, contribuya en todo lo que pueda por diferentes sitios.
y Vivi está colocando un mensaje, excelentes mensajes. Creo que quedamos con mucha tarea. Muchas gracias, Andrés y José. Muchas gracias. Pues bueno, José Manuel, de nuevo, mil gracias por acompañarme el día de hoy, muchos aprendizajes. Te felicito por tu libro y por tu concepto. Gracias. Mi primera reacción cuando oí Liderazgo Imperfecto es que hay muchos líderes afuera que buscan la perfección. Y esa no se logra, y lo que hay que hacer es reconocer nuestra imperfección. Entonces, gracias por acompañarme, un placer, gracias a nuestra audiencia. Pues un abrazo para todos, un abrazo para ti, José Manuel, y pues bueno, espero traer otros invitados más adelante para compartir temas de liderazgo más adelante. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos por estar acá conectados con nosotros. And the kiss that hung around me through the week seemed to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain, oh, to reach the highest peak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek.